Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este tiempo de Aprendiendo de Jesús. Mi nombre es Dani Cortés y hoy vamos a tocar un tema muy hermoso, mis hermanos: la costumbre de hombres y el mandamiento de Dios. Para eso les invito a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en Mateo 19, versículos 16 y 17. Dice así: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mis hermanos, alguna vez ya tocamos este tema, pero vamos a profundizar un poco más sobre lo que es esto, mis hermanos. La palabra de Dios es muy extensa y muy hermosa para cuando nosotros queremos sacarle provecho para nuestra vida diaria, mis hermanos. En este momento, mis hermanos, que se estaba aconteciendo en esta parte de la Biblia, pues se le acercó uno y le dijo a Jesús: Maestro bueno. Y lo primero que el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. Esto, mis hermanos, era un vivo ejemplo que el Señor nos estaba dando, que aquí en la tierra no hay bueno, ni siquiera uno, mis hermanos, solamente Dios. Cuando nosotros nos referimos a una persona o a un ser, nosotros debemos entender que el único bueno aquí es Dios. Nosotros, por muy buenas cosas que nosotros tengamos o hagamos aquí en esta vida, nunca vamos a poder llegar a ese nivel que el Señor está, mis hermanos. Y el Señor lo dejó muy en claro. Por eso muchas veces, mis hermanos, cuando nosotros conocemos a una persona que se ha portado bien o que ha tratado de llevar su vida en el camino correcto, el hombre por lo general termina ideándolo, por lo menos la persona que no tiene conocimiento de palabra o no ha leído la Biblia, lo termina idolatrando y poniéndola a una persona como buena, como intercesora para con nosotros y Dios. Y el Señor lo dejó bien claro, que bueno solamente hay uno. Desde ahí, mis hermanos, la costumbre del hombre toma como ejemplo a personas que han seguido el camino de Dios, pero pasan a otro nivel de ya quererlos poner en un lugar que solamente le corresponde a Dios. Hoy vamos a profundizar en eso, mis hermanos. En Marcos 7, del 5 al 8, dice así, mis hermanos. Marcos 7, del 5 al 8 dice: Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mis hermanos, el Señor hablaba claramente de ciertas costumbres que este pueblo estaba adquiriendo, pero no porque el Señor lo había enviado, no porque el Señor lo había estipulado, sino que estas personas se habían propuesto más en hacer estas costumbres que en buscar a Dios. Lo que pasa hoy en día, mis hermanos, en el mundo netamente se ha volcado a cumplir costumbres que hemos adquirido tal vez de nuestros antepasados, y el ser humano está más empedernido en cumplir las costumbres que los mandamientos de Dios. Mis hermanos, la palabra es clara. Dice que nosotros debemos desechar el mundo y adorar a Dios, buscar a Dios, mis hermanos. Hay costumbres que fueron impuestas por los hombres que realmente nos llevan a alejarme más bien de las cosas de Dios. Hay muchas fiestas religiosas, se podría decir así, si es que cabe el término, que buscan supuestamente agradar a Dios, pero terminan al contrario de lo que realmente se ha propuesto, mis hermanos. Fiestas que terminan con licor, fiestas aparentemente para agradar a Dios, pero terminan haciendo lo que Dios aborrece, cargando ídolos, haciendo fiestas con trago, haciendo cosas inmundas que realmente el Señor nos llama es a alejarnos de aquellas cosas. Mis hermanos, cuando el Señor dijo así: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Cuando nosotros nos aferramos a esa tradición de hombres que el Señor no lo dejó escrito, nosotros realmente estamos haciendo a un lado la palabra de Dios y estamos aferrándonos a las costumbres de los hombres. Hablo de muchas fiestas paganas que hoy en día se celebran por todo el mundo, procesiones que el Señor no las estipuló en la palabra, pero sin embargo el hombre lo sigue haciendo, cargando ídolos de madera, de bronce, de hierro, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen pies y no caminan. Y no solamente me refiero, mis hermanos, a esto que acontece en toda América, sino también en lugares como en Asia o en lugares donde se rinde tributo, incluso animales.
y se los adora como a Dios, pero no son Dios, mis hermanos. Por más que parezcan fiestas santas, en realidad lo que están haciendo es siendo aborrecidos por Dios, porque están compartiendo algo que el Señor no dejó. Es verdad que hay muchas personas bíblicas que hicieron muchas cosas buenas para servir a Dios y honraron a Dios, pero el Señor no nos dijo en ninguna parte que nosotros tenemos que honrar a aquellas personas, porque solamente Dios es digno de alabanza, solamente Dios es digno de toda honra y toda gloria. Al contrario, mis hermanos, el Señor nos llama a que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús es a seguir, mis hermanos. Y el Señor quiere que nosotros hagamos hoy día, que nos alejemos de las costumbres de humanos y sigamos la palabra de Dios. El Señor no te pide hoy día un sacrificio, el Señor no te pide que cargues una estatua, el Señor no te pide que andes de rodillas, el Señor no te pide que te laceres, que te lastimes como acontece en algunos lugares. El Señor quiere que tú humilles tu corazón, que lo busques solamente a Él. Él no quiere ningún sacrificio. El Señor ya hizo el sacrificio de morir por ti y por mí. Él ya lo hizo, Él ya lo pagó en la cruz. No necesitas hacer nada más, solo rendirte y buscar a Dios. Aléjate de todas esas costumbres que heredamos, todas aquellas costumbres que no están en la Biblia, procesiones, misas que no tienen nada que ver con buscar a Dios. Alejémonos de todas aquellas cosas que son heredadas, mas no implantadas en la palabra de Dios para nosotros cumplirlas, mis hermanos. En Isaías 1:10 hasta el 14 dice así, mis hermanos: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Realmente aquí se estaba dirigiendo al pueblo de Sodoma y Gomorra, pero eso no quiere decir que no estaba exhortando a todo el pueblo que se ha desviado de la palabra de Dios. A todos nos exhorta con la palabra, mis hermanos. Dice así: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son inequidad vuestras fiestas solemnes. El Señor ya no quiere de este tipo de fiestas. El Señor ya no quiere sacrificios. El Señor ya no quiere verte de rodillas caminando calles y calles y calles cargando un trozo de madera. Él ya lo hizo. Él no quiere ya fiestas en honor a Él con cosas que no tienen que ver con el llamamiento de Dios. Él quiere un corazón limpio, Él quiere unas manos limpias. Él quiere que vengas a Él y lo reconozcas como su Señor, como su Salvador. Él quiere que te vuelques a buscarlo a Él. Él ya no quiere ningún sacrificio, Él ya no quiere fiestas de este tipo, mis hermanos. Lo dejó bien claro el Señor. ¿Y por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué el mundo lo sigue haciendo? ¿Acaso no fue suficiente para esas personas el sacrificio que hizo Dios? El Señor ya hizo esa procesión. El Señor ya se dio para ti y para mí. Ya pagó en la cruz tu pecado y mi pecado. Solamente tienes que reconocerlo y entregarle tu vida y servirle a Él. Él ya está cansado de este tipo de cosas, dice el Señor. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son inequidad nuestras fiestas solemnes. ¿Por qué dice son inequidad nuestras fiestas solemnes? Porque este pueblo que busca supuestamente agradar a Dios termina todo lo contrario, desagradando a Dios. Terminan en borracheras, terminan en peleas, terminan adorando más bien a aquellas cosas que el Señor nos mandó a alejarnos, mis hermanos. Por eso hoy en día, mis hermanos, mucho se ha corrompido con el realmente el mensaje de Dios y las costumbres de los hombres. La gente hoy en día está más amando la costumbre de hombres que la palabra de Dios. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya no necesitas hacer ningún sacrificio. Ya no necesitas caminar en las calles de rodillas. Ya no necesitas latillarte. Ya no necesitas hacer ningún sacrificio, solamente aceptar a Dios. El Señor ya dio su vida por ti y por mí. Él ya hizo aquel sacrificio que nadie lo va a poder hacer. Él ya dio su vida, Él ya dio a su Hijo por ti y por mí.
¿Qué haces cargando madera? ¿Qué haces cargando cosas que no tienen sentido? Cosas que no te pueden salvar. ¿Qué haces haciendo procesiones que el Señor ya no dejó estipulado que lo hagas? ¿Qué haces haciendo cosas que el Señor no mandó? Lee Biblia. Si no me crees a mí, varón, lee Biblia. Lee palabra. No te dejes llevar por la costumbre de los hombres. Busca a Dios. Mis hermanos, no hay un ejemplo más vivo que el de nuestro Señor Jesucristo. Busca a Dios y aléjate de las costumbres. Yo sé que muchas veces es duro alejarnos de aquellas costumbres que fueron implantadas por nuestros abuelos, a nuestros padres y de nuestros padres hacia nosotros. Y es duro decirle a un padre que lo que está haciendo no está bien. Pero si tú sigues a Dios, Él te va a respaldar tarde o temprano. La luz de Dios va a resplandecer sobre ellos también, porque la bendición va a llegar también a casa de ellos por medio de ti. Permite que seas tú el canal de bendición para llegar a tu familia. No te desaires porque seas juzgado por tu familia. Es el primer síntoma de que estás en el lugar correcto. No te salgas del camino del Señor. Es duro estar fuera de los mandamientos del Señor, y mucho más ser aborrecido de parte de Dios. Como quiera uno puede ser aborrecido del hombre, aborrecido de tus familiares, pero ser aborrecido por Dios es algo que no se lo deseamos a cualquiera, mis hermanos. No se lo deseamos a nadie. Cuando dice el Señor que ejemplo os he dado para lo que yo he hecho, ustedes también haced. Mis hermanos, el Señor no andaba en procesiones, el Señor no andaba haciendo cosas que el Padre no le había mandado. ¿Y por qué el ser humano se pone a hacer cosas que Él no lo mandó? Mis hermanos, nosotros tenemos que tener ese amor para llevar la palabra de Dios aún, sin importar las circunstancias. El Señor nos dio un vivo ejemplo de que nosotros, si ponemos a Dios en nuestro corazón, Él abrá muchas puertas de bendición, no solamente para ti, también para tu vida, para tus familiares, incluso para aquellos familiares inconversos que algún rato les llegará a tocar la palabra de Dios y cambiarán su vida y comenzarán a adorar al Dios vivo. No te desaires. La palabra dice: el que ama más padre, madre, hijos, más que a mí, no es digno de mí. Sé digno de Dios y comienza a buscarlo. Él te va a sustentar en todos aquellos momentos que tu fe recaiga. En Mateo 15, 2 y 3 dice así: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, Él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mis hermanos, cuando el Señor habla aquí, no solamente está hablando de pan, no solamente está hablando de aquellas personas de ese tiempo, también nos sigue hablando. La palabra de Dios persevera, mis hermanos. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. Y estas palabras están vivas hoy más que nunca, mis hermanos. Por eso les decía: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El Señor no te dijo que ya te deshagas de aquellos ídolos. ¿Y por qué quebrantas el mandamiento de Dios y sigues llevando aquella tradición, tal vez heredada por tus padres, tal vez heredada por tus abuelos? ¿Por qué quebrantas el mandamiento de Dios por seguir aquellas costumbres? El Señor te mandó a que lo sigas a Él, que vuelques tu mirada hacia el Señor. Deja todo por seguir a Cristo. No solamente habla de las cosas materiales, habla de tu corazón. Dejar aquellas cosas que no están bien, por muy arraigadas que están en tu familia. Deshazte de todas aquellas cosas que te apartan de la comunión con Dios. El Señor es muy misericordioso, muy amoroso, pero también es fuego consumidor. Habrá un momento para ti como para todos nos fue. El Señor para todos ha estipulado un tiempo. Estamos en el tiempo de la gracia, y el tiempo que el Señor te ha dado para elegir seguir sus caminos o seguir las costumbres, puede ser que sea hoy día ese tiempo. No permitas que seas cortado antes de tiempo. Deshazte de toda idolatría, deshazte de toda costumbre humana y comienza a seguir a Dios. Ese es el verdadero camino de la salvación para ti y tu familia. Que el Señor les bendiga y que esta palabra haya caído en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.